y bienvenidos a Mundo Niria. Yo soy Niria por si aún no me conoces y esto es mi mundo. En mi canal hablamos de todo un poco, sobre todo de familias y sus finanzas. Y hoy les voy a traer un tema que apasiona absolutamente a todo el mundo. Y yo no sé si yo soy la única adicta, pero yo sé que tú también eres un poco adicto a los viajes. Yo soy una persona que me paso todo el tiempo planificando el próximo viaje, la próxima salida, y como somos una familia y no pequeña, pues entonces nos toca estar mirando más de una o dos veces cada detalle para planificarlo al máximo, al detalle. Hace mucho tiempo que estamos planificando viajes fuera de Europa, porque en los últimos años hemos estado cerca de en Europa todo el tiempo. Nos vamos a España, nos hemos ido a Italia, nos hemos ido a Suiza, nos hemos ido a los Alpes franceses, pero hace rato que estábamos planificando un viajecito un poquitico más allá de Europa. Y finalmente, después de tantos videos de YouTube que hemos visto y de tantas promociones que hemos visto por todos lados, nos decidimos por Tailandia. A Tailandia nos queremos ir, queremos planificar un viaje espectacular. Y para eso, y lo más importante, es que vamos a viajar en familia, no solamente en pareja. O sea, vamos a viajar los 5. Ahora, esto suena increíble, un viaje por Tailandia. Haces millones de planes, tienes muchísimas ilusiones, hasta que te das cuenta que literalmente te vas a la otra punta del mundo. O sea, completamente, para mí, completamente desconocido, además está decir. No solamente cambia el clima, sino el caos, las costumbres, los horarios, y eso no perdona. Los vecinos también están aprovechando el tiempo bonito, y como yo mismo estoy sentada aquí en el balcón, pues ellos están pasando ahora para cortar el césped, para arreglar los jardines, así que espero que el video me salga con la menor ruido posible del exterior. Este no va a ser el típico video donde voy a poner playas hermosas, templos fantásticos, sí, te voy a mostrar esas cosas también, pero en este video y te voy a contar lo que significa en realidad viajar a Tailandia en familia, lo bueno, lo malo, lo difícil y lo que nadie te explica antes de subirte a un avión. Al final de este video vas a poder valorar si es un viaje de ensueño o una pesadilla que puedes evitar. ¿Por qué razón nosotros nos decidimos ir a Tailandia? Bueno, después de investigar muchísimo, y digo literalmente muchísimo, nos decidimos por Tailandia. Tailandia no es Europa, está en el otro lado del mundo, pero yo hacía mucho tiempo que quería un destino en Asia. Un destino en Asia donde tuviese playas, un destino en Asia donde me sintiera segura con mis hijos, un destino en Asia donde yo pudiera buscar en internet bastante información. Y lo que más miedo me daba era, bueno, el idioma. Que la barrera del idioma, como quiera que sea, siempre es una barrera que hay que saber cruzar, ¿no? Muchos tailandeses no hablan inglés y los que lo hablan con un acento tan fuerte que a mí, que tampoco soy experta hablando en inglés, se me hizo súper difícil de comprender. Según nuestras investigaciones, Tailandia era uno de los lugares más baratos para viajar, sobre todo en familia. Hay una mezcla brutal de cultura, playas, paisajes, naturaleza, sobre todo a mí que me encanta esa mezcla de playa con montañas, y eso allí nos proporciona en todos los sentidos. Y lo más importante de un país, que eran amigables con los niños. Esos fueron los 3 motivos que a nosotros nos ayudaron a tomar la decisión para decidirnos a tomar Tailandia como destino turístico. Para ponerlos con números un poquitico más claros. La comida aproximadamente, según las investigaciones que nosotros habíamos visto, costaba entre 2 y 10 euros por persona cada cena. Un hotel familiar decente a partir de los 30 euros por noche. Y el transporte público es muy barato y por lo menos en la zona de Phuket, que fue la zona que nosotros visitamos, es constante y una infraestructura espectacular. Lo cual a mí me vino como anillo al dedo
porque yo tenía mucho miedo de tener que manejar en Tailandia. Primero, porque no conocía el país. Segunda, porque ellos manejan como los ingleses, a la izquierda. Y tercera, porque vi suficientes videos donde vi el caos, donde cómo se maneja allá, y quería evitarlo a toda costa, tener que yo misma tomar el timón. El primer choque cultural. Apenas llegas al aeropuerto, te abren las puertas del avión y es una ola de calor increíble. No es desconocido para mí, porque siempre que vuelo a Cuba me pasa lo mismo, pero hace tantos años que no iba a Cuba o no iba a un país así tan caliente que fue el primer choque. El primer choque cultural fue la ola de calor que te cogió así, ¡puf!, apenas abrieron las puertas del avión. Y no solamente el calor en sí, porque como nosotros fuimos ahora en febrero, ellos también tenían invierno, el hemisferio norte tiene invierno, un invierno con 28, 30 grados para ellos. O sea, el calor no era tanto lo alto, sino la humedad. Una humedad increíble. Teníamos humedad entre el 80 y el 95% cada día que estuvimos allí. Y eso, el cuerpo necesita unos días para acostumbrarse a esa humedad tan elevada. Los olores son mucho más intensos, más fuertes. Todo huele absolutamente el doble de intensidad. Los buenos olores que los malos. Mucho ruido, por todos lados, mucho ruido. Las calles, la gente, lo que sí no vi fueron autos sonando el claxon, pero mucho ruido, mucha gente alrededor tuyo. Y nosotros que vivimos aquí en un pueblo de apenas 1000 habitantes, te podrás imaginar, eso fue un poquito abrumador al principio. Fue para mí un choque cultural. Si viajas de mochilero, eso no te impacta tanto, pero si viajas con familia, el impacto es un poquito mayor. El jet lag con respecto a Europa es de 6 horas, por tanto, además, sí se siente. Tienes sueño a deshora, hambre a deshora, pierdes la noción del tiempo, no sabes qué hora es, no sabes, a veces a mí me pasaba también con relación a que estábamos de vacaciones, pero perdí la noción hasta de la fecha. Y ahí es donde te das cuenta que los primeros 3 días no son de vacaciones. Los primeros 3, 4 días son de pura adaptación, en todo el sentido de la palabra. Así que si viajas en familia, tienes que tenerlo en cuenta. Un proceso, todo es un proceso de adaptación. En el caso de nosotros, como ya sabíamos de anticipación que íbamos a ir en familia, nos decidimos no visitar a Bangkok. A Bangkok lo vamos a dejar para un próximo viaje cuando los niños o estén más grandes o cuando tengamos la oportunidad de viajar solamente en pareja. Porque con el calor que sabíamos que nos iba a tocar, ciudad grande, inmensidad de personas, sabíamos que iba a ser bastante difícil esto, por tanto, además, de entrada decidimos que no lo íbamos a hacer. Pero si tú te decides a ir a Bangkok con tu familia, entonces tienes que tener las siguientes cosas. Bangkok es un puro caos, lleno de templos, que tienes que tener mucha paciencia por las colas que se hacen. Hay un tráfico eterno, aunque bueno, el tráfico eterno es en todos lados, porque cuando nosotros estuvimos en Phuket, fue increíble también el tráfico que había, era increíble. Para un tramo de 4 o 5 kilómetros nos demorábamos a veces hasta media hora. Incluso el día que fuimos desde Rabai hasta Phuket Town, para que íbamos a coger un ferry, que era un tramo de apenas 14 kilómetros y nos demoramos 1 hora de camino para 14 kilómetros. El tráfico, una locura. Los sonidos por todos lados. Pero por otro lado hay cosas maravillosas, hay templos, muchísimas cosas. Lo que yo te aconsejo es que no fuerces a los niños a estar caminando tanto, porque en Bangkok puedes perder los pies. Así que yo te aconsejo que decidas qué es lo que vas a ver y no quieras verlo todo rápido, porque no alcanzas. Lo que haces es agotarte a ti, agotar a los niños y pasar mal tiempo. Recuerda que cuando andas en familias, menos es siempre más. Y al final tú lo que necesitas es descansar, relajarte y recuperarte para volver a tu rutina diaria. Otro punto, la comida. Era el terror más grande que yo tenía. Ahora te voy a comparar con la realidad que y seamos honestos, es uno de los choques culturales más grandes que tuvimos. Lo primero es la comida picante. Yo sé que en Latinoamérica muchos países comen picante, pero no es Cuba el caso, no es aquí en Europa donde vivimos el caso en el que se come tan picante, allá es otro nivel. No solamente el picante de la comida era mi miedo, sino el higiene, los puestos de la calle, porque yo soy de la opinión que cuando uno va a un país, uno conoce al país por su cultura culinaria. Es uno de los puntos claves que, en mi opinión, uno tiene que conocer de otros países. Ahora, en Tailandia, como es un país de Asia,
y uno va con prejuicios, sobre todo cuando no conociste, porque yo vine con completamente otra opinión, pero en mi preparación de viaje iba con prejuicios y mi miedo mayor era comer en comida callejera. Quería probar la comida callejera, pero tenía miedo de la higiene, tenía miedo de cómo estarían los puestos de la comida, cómo elaboraban la comida, y ese era uno de mis temores mayores. La realidad es completamente diferente. La comida callejera es espectacular. La higiene, hay lugares y lugares, pero bueno, eso lo puedes decidir tú cuando estás allí, hasta qué punto te abres para aceptar lo que te ofrecen o no. Y el picante, no hubo un solo lugar donde no te preguntaran primero qué punto de picante tú querías. Y de esto tenemos una anécdota muy graciosa, que mi esposo estuvimos en un restaurante y después de 4 o 5 días ya en Tailandia, él encontraba que la comida no estaba tan picante y se metió en un restaurante y dijo, no, él lo quiere bien picante. Y el mesero cogió la miró y le decía, ¿usted está seguro de que usted lo quiere bien picante? Y él, sí, a mí me gusta picante. Y le trajeron su plato picante y le dio hasta mareo de lo picante que estaba la comida. Pero se lo advirtieron y le preguntaron 2 veces antes de traérsela. No solo hay picante, también tienen arroz, que nosotros estamos acostumbrados a arroz, tienen pollos, tienen carnes, tienen pastas, mucha fruta. Comí frutas increíblemente, que hacía más de 20 años que no comía. Sí, para mí fue el paraíso de las frutas. Y para los niños, aunque tengo que confesar que para mi hijo menor pasé mucho trabajo, también se consigue comida. O sea, la comida clásica occidental también se consigue, ya lo que es nuggets, papas fritas, se consigue. Sí, se consigue. Lo que pasa es que yo paso rabia tener que volar 12.000 kilómetros para comer lo mismo que comemos en casa. Pero bueno, cuando andas con niños, siempre tienes que tener esas cosas en cuenta. Un dato importante que te voy a dar aquí, la comida callejera casi siempre la preparan en el momento, se cocina en el momento para venderla inmediatamente, lo cual reduce el riesgo de enfermedades o de intoxicaciones, que era mi mayor miedo cuando estaba preparando el viaje para ir para allá. No te elimina del todo el riesgo porque siempre puede pasar, pero sí lo reduce bastante. Y cuando no te sientas seguro de lo que estás viendo o de lo que están preparando, pues sencillamente no lo comas. Nosotros lo hicimos así. Cuando nosotros fuimos a un mercado de pescado callejero y yo no me sentía a gusto allí y sencillamente ya fuimos, lo miramos, pero decidimos irnos a otro lugar a comer porque no me sentía segura de que no fuera a capturar alguna enfermedad, alguna intoxicación. Y ya siempre tienes tú la opción de elegir. Que eso sí haya mucha variedad. Como regla básica te lo puedes aprender. Donde ves mucha gente, ahí es buen lugar. Donde ves poca gente, ponlo en duda. Viajar con los niños en el transporte local para mí fue una sorpresa positiva muy grande, porque consigues los pasajes rápidos, generalmente en línea. Todos los trenes, las guaguas, los buses, los taxis que cogimos, súper fácil de coger, súper limpio. El personal súper amable, todo el mundo dispuesto a ayudar, pero bueno, eso es en Tailandia en general, que son personas muy amables, no por gusto, tienen el nombre, el país de las sonrisas, muy bien merecido ese nombre, porque es un país increíblemente amistoso y muy amigable. Los ferries también funcionan de maravilla y nosotros utilizamos mucho con la aplicación de Grab o Bolt, que funcionan 100% súper bien. Por lo tanto, te puedo decir que moverse en Tailandia es súper fácil sin necesidad de tener alquilar. Siempre tienes la opción de alquilar y manejar tú mismo, pero a mí me parece una locura y el transporte público funciona, como te digo, a las 1000 maravillas. No hay necesidad ninguna, a no ser que necesites un poco más de lujo o estás contra reloj, contratiempo, que de todas maneras vas a tener el tráfico, pero bueno. Sobre los gastos de transporte no les voy a dar muchos detalles en este video. Yo voy a hacer un video extra donde vamos a hablar detalle por detalle de todo lo que nos gastamos, en qué gastamos, cómo lo gastamos y cuánto nos costó el viaje en general. Así que en este video lo que vamos a hacer es tocar los temas, pero no con profundidades. El transporte, lo que sí les puedo decir, que cada trayecto, por lo menos urbano, entre 5 o 6 dólares, contando que éramos 5 personas, y trayectos un poquitico más largos, a lo mejor de 10, 15 euros. Pero en general, muy barato. Y sí, aunque viajar con 3 niños suena como cosa de locos, dormir fue una cosa maravillosa. Lo que hicimos en casi todos los lados era que alquilábamos 2 habitaciones o cogíamos un apartamento con 2 cuartos, repartirnos en varias habitaciones
y que cada cual tuviera su espacio. Por supuesto que no todo fue perfecto. Tuvimos varios desafíos que tuvimos que pasar. Por ejemplo, yo me mareo cuando monto en un bus, cuando monto en un ferry, casi que tengo que devolverme por completo. Pero fueron desafíos que tuvimos que pasar. Lo que sí nos pasaba era cuando teníamos un viaje en el bus que era un poco más largo, entonces calculamos mal, porque nosotros calculábamos los viajes en buses por la mañana para tener el resto de la tarde, y lo que nos pasaba era que con el calor, yo con el mareo, las maletas, entonces lo que llegábamos era tan cansados que prácticamente perdíamos el día porque no hacíamos más nada que recuperarnos de ese viaje en bus. Pero son cosas que uno, experiencia que uno acumula para los próximos viajes, porque no fue la última vez que fuimos a Tailandia. Y fue en esos momentos en que uno está con el calor, cansado, los traspasos de los viajes, los mareos de los buses, de los ferries de todos lados. Habrá sido una buena decisión haber venido hasta acá, hasta Tailandia, sobre todo con los muchachos y todos los días protestando que si el calor, que si no quiero caminar, que si no quiero conocer, porque todos los días por la mañana era otra vez con el calor, otra vez hace calor. Y toda la gente cuestionaba, ¿habrá sido una buena decisión? Y la respuesta es sí. Esas cosas tienes que tenerlas en cuenta antes de viajar para que sepas que te van a pasar. Y entonces lo que haces es acomodarte sencillamente a las situaciones que sabes que puedes vivir. Es como cuando te vas a preparar para hacer un juego que vives las opciones A, B, C. Exactamente. Ajusta las expectativas de cada cual y todo se cumple. Nosotros organizamos días de playa. Un día de relax, que no hicimos más nada que no fuera ir a la playa. Ajustamos un día que vamos a caminar un poquito y después vamos a la playa. Ajustamos un día que no hicimos nada, sencillamente caminar por el pueblo donde estábamos, conocer la zona. Pero todo muy cerquita, que se podía hacer todo caminando, sin mucho caminar, bajo el solazo que había, pero así lo fuimos ajustando para tener un poco de variación y acomodarlo al gusto de cada cual. Caminábamos despacio, no al pleno mediodía. Cada vez que parábamos un chiringuito de agua de coco o batido de cualquier fruta, parábamos para refrescarnos un poquitico. Muy importante hidratarse. Ay, caray. Con pomos de agua constantemente, eso nos pasó en todos lados. A donde quiera que llegábamos te daban agua, tenías agua a disposición. O sea, falta de hidratación, no había necesidad de pasar trabajo. Y después, teniendo en cuenta estas pausas, bajando el ritmo y todo, entonces todo cambió y todo fluyó de manera natural. Al final, los chiquillos que protestaban por las mañanas, que no querían salir por el calor, después por la tarde no querían regresar porque todo estaba muy rico y muy bueno, la comida estaba deliciosa, la playa estaba maravillosa, así que todo fluyó como tenía que fluir, solamente había que adaptar el ritmo a los niños que andan contigo. Importante encontrar algo que le interese a cada uno de ellos, porque mis hijos tienen edades diferentes, por lo tanto, intereses diferentes, y es importante que cada uno de ellos encontrara algo para que cada cual disfrute sus vacaciones a su manera, desde su punto de vista. Y eso nos encargamos. Un día hicimos una caminata que se me ocurrió a mí, dicho sea de paso. ¿Qué le digo a mi hija? Esos son los recuerdos que te van a quedar para toda la vida, porque era apenas de 3 kilómetros, no era mucho, pero era con una empinación de casi un 11%. A eso, con el calor de Tailandia, con el porciento de humedad aquel inmensamente elevado, eso fue un sacrificio que, bueno, hasta hoy se me eriza la piel de pensar en aquello. Claro, la recompensa fue genial, porque cuando llegamos al punto del mirador a donde queríamos subir, las vistas eran excepcionales. O sea, valió cada segundo de tiempo, pero llegar hasta allí fue un esfuerzo increíble. En compensación a eso que hicieron mis hijos, al otro día entonces hicimos un viaje en bote alrededor de las islas, que ellos disfrutaron mucho porque fuimos a la playa de los monos, fuimos a hacer snorkel y ellos lo disfrutaron mucho, y así compensamos entonces que cada cual tuviese algo a su gusto. En Tailandia se pueden hacer infinidades de cosas. Hay muchos cursos de cocina que nosotros no cogimos ninguno en este caso porque, primero, a mí no me gusta la cocina, me gusta más que me sirvan la comida. Segunda, como andábamos con niños, no quería perder el tiempo en esas cosas, quería hacer otras, me interesaba más hacer excursiones en la naturaleza, pero fuimos a visitar un santuario. Y aquí les doy un dato clave
No todos los lugares que dicen ser santuarios son santuarios realmente. Es importante que te informes con antelación si realmente esos santuarios o mal llamados santuarios son realmente lo que dicen ser o sencillamente explotan a los elefantes de manera de sacarle dinero para el turismo. Pero bueno, eso lo pueden decir ustedes allí. Yo les voy a mostrar videos donde nosotros fuimos ahí al santuario. Les voy a dar mi humilde opinión de lo que yo observé allí, pero es una opción. Para mí el viaje a Tailandia y sobre todo ese viaje a la parte donde fuimos al santuario fue muy poderoso porque allí yo vi que mis hijos aprendieron algo. Ellos aprendieron a respetar culturas extrañas para ellos, ¿no? Para nosotros también. Y eso fue muy emocionante ver a mis hijos cómo interactuaban de manera directa con otras culturas, aprendiendo cosas, en mi opinión, mucho más importante que ir a la escuela. Esa es la manera real de que tus hijos aprendan a abrirse al mundo, a entender otras culturas, de hacer de mente abierta. Otra cosa, las playas de Tailandia. Nosotros no estuvimos en todo Tailandia, solamente estuvimos en la isla de Phuket, en Khao Lak y en Koh Phi Phi, o sea, en la parte sur de Tailandia. Pero esas playas, Dios mío, cuando yo vine a vivir a Alemania hace 25 años atrás, mi papá me mandó medio año después de estar viviendo aquí en Alemania de vacaciones a España. Eso es un story time que lo voy a hacer bien cortico. Y cuando yo fui por primera vez a España, fui a la Costa Brava, a un campamento, en aquel entonces yo tenía 16 años, y todos los muchachos que estaban de mi edad, en un campamento de chiquillos así de mi edad, y todos estaban contentos con la playa, que qué sé yo. Y a mí aquello me impresionó muchísimo porque la arena de Costa Brava es una arena gorda, amarilla. Para mí, como la arena de construcción que yo conocía de Cuba. El agua del mar, que hoy lo amo, no estoy hablando nada en contra de la Costa Brava hoy en día, pero en aquel momento para mí fue un choque cultural muy grande, porque yo venía de Cuba donde las playas son turquesas, donde la arena es blanca, polvo de arena, y encontrarme con aquello de la Costa Blanca, de la Costa Brava en Barcelona fue un choque cultural en aquel momento, en aquel entonces para mí. Y ahora cuando fui a Tailandia me recordé por qué para mí fue un choque cultural tan grande en aquel entonces, la primera vez que yo fui a España, porque esas playas de Tailandia son impresionantes. No puedo decir que no las conocía, porque en Cuba también tenemos playas así hermosas, pero es otro nivel, eso es otro nivel. Y es tiempo de relax, es el mar, es la arena, es todo. Fueron vacaciones de relax. Aparte de eso, la zona donde estábamos es para mí el paraíso sobre la tierra porque había montañas. Entonces ese choque del mar en la montaña para mí es el paraíso sobre la tierra y justamente en la zona donde nosotros estábamos era lo que teníamos. Las islas son tranquilas. La zona de Phuket no tanto. Ahí depende de la zona donde tú estabas. Nosotros fuimos a Patong Beach. Eso, para el que quiera tranquilidad, no vaya allí. Al que quiera fiesta, pachanga, ese es el lugar que tiene que ir. Pero también tiene lugares tranquilos. Nosotros estuvimos en Rabai Beach, un pueblo de pescadores, tranquilos relativamente. Y siempre tienes la oportunidad de coger botes e ir a islas que son prácticamente vírgenes. Y ahí sí se disfruta. En Khao Lak me encantó porque Khao Lak estuvimos ahí, a pesar de que estábamos en temporada alta, estábamos en zonas de playa donde no te veía nadie. Tenías la playa solamente para ti, kilómetros y kilómetros de playa solamente para ti. Es espectacular. El agua caliente, que te puedes bañar a las 10 de la noche y todavía el agua está caliente, y eso en pleno febrero, que conste. El tiempo maravilloso, porque como estamos en febrero no es tiempo todavía de lluvia, por tanto además pudimos aprovechar todos los días. Creo que llovió 2 veces solamente y tipo Cuba, un ratito y ya después salió el sol de nuevo y todo como si aquí no hubiese pasado nada. Y los atardeceres, yo nunca había visto atardeceres tan espectaculares como esos que vimos en Tailandia. Ya van a ver los videitos por ahí de los videos. Nosotros filmamos muchísimo. Esos vienen videos donde vamos a hacer una saga de todo el viaje a Tailandia con cada detalle. Ahí los verán todos. Así que si no te has suscrito, suscríbete a mi canal para que no te pierdas los videos que voy a estar subiendo y veas todo lo que vivimos en Tailandia, cómo lo vivimos y sobre todo lo más importante, cuánto nos costó el viaje
a Tailandia. Una cosa muy agradable que sí nos gustó a todos, lo disfrutamos todo al máximo, era por las noches bajaba un poco la temperatura, el clima, como estábamos cerca de la playa, entonces había una brisa fresca y se sentía maravilloso. Aparte, entonces salíamos a comer todas las noches a la calle, porque eso sí le aconsejo, si van a buscar un hotel en Tailandia, por favor, máximo con desayuno, no necesitan más, porque en la calle tienen tanta oferta de comida que es un desperdicio tener comida en un hotel cuando puedes salir a comer y a conocer la cultura culinaria en la calle. Para mis hijos fue todo un éxito. Ellos dijeron, sobre todo a la mayor desde el principio, este es el mejor viaje que hemos hecho en la vida. Y yo le doy toda la razón. De hecho, nosotros estábamos muertos de la risa ayer o antier porque cada vez que vamos a un lugar nuevo, siempre nos decimos, cuando nos retiremos venimos a vivir para acá. Pero yo creo que Tailandia llegó al tope número 1 en estos momentos porque nos enamoramos, nosotros nos enamoramos. Y no es por el lujo, no es por el dinero y no es por el destino en sí. Es por el lugar y la tranquilidad tan hermosa que había, el relajamiento tan extenso que tuvimos. Yo regresé relajada. Estábamos juntos, estábamos en familia, todo lo que hicimos todo el tiempo fue juntos, sin prisas, sin apuros, sin tiempos. Todo fue maravilloso. Vivimos algo muy diferente y completamente fuera de la rutina. Y ahí fue donde entendimos que Tailandia no iba a ser solamente un destino de turismo que visitamos una vez ya. Ese viaje se va a quedar en las memorias de nosotros. Y con esta frase estamos llegando casi al final del video, donde viene la gran pregunta. ¿Recomendarías Tailandia para viajar en familia? Mi respuesta definitiva, sí, pero con matiz. Yo te recomiendo viajar en familia si eres capaz de adaptarte rápido al cambio, porque el cambio es brutal. Es una cultura completamente, sobre todo cuando nunca antes has viajado a Asia. Tienes que estar dispuesto a saber que no tienes el control sobre todo lo que va a pasar. O sea, tienes que estar abierto a la espontaneidad y muy flexible. Y tienes que estar dispuesto a bajar el ritmo, salir de tu rutina y dejarte llevar completamente a algo nuevo, dejarte fluir. Los primeros días, como ya dije al principio del video, son de plena adaptación, después ya aprendes. Y hay unos cuantos reels que a mí me dan mucha risa, porque son cosas que realmente después que conoces Tailandia, sabes que sí pasan. Y si no, sígueme por Instagram, Mundo Nirias es mi nombre. Ahí pusimos algunos para que te rías un poco, porque son cosas graciosas, pero reales que te pasan cuando vas a Tailandia por el choque cultural tan grande que tienes. No te recomiendo el viaje si te estresan los cambios. Si necesitas comodidad total, aunque en Tailandia también lo puedes conseguir, pero entonces ya no va a ser un viaje barato, sobre todo no si vas en familia. Y si no toleras el calor ni el caos, no vayas a Tailandia. Vete para los países escandinavos, vete para Alaska. En resumen, y esto te lo voy a dar bien cortico, Tailandia es muy económico. Para los niños y para nosotros, una experiencia increíble. Y es un país que me sorprendió en el modo positivo, muy, muy seguro. De esto tenemos una anécdota que lo van a ver en uno de los videos. Viajar en familia a Tailandia no es fácil, es un viaje que hay que planificar, sobre todo el tema de los vuelos cuando vienes desde Europa es el mayor bloque que tienes que tener en cuenta, hay que planificarlo bien, pero es una de las mejores experiencias que le puedes regalar a tus hijos. Como te venía diciendo, si quieres ver lo que realmente nos costó el viaje a Tailandia, entonces suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te suene pi, 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 cada vez que yo publico un video cada domingo, porque en el próximo video vamos a hablar de números. Yo sé que a ustedes les encantan las finanzas, los números es nuestro tema favorito y eso es lo que vamos a preparar. ¿Cuánto nos costó el viaje a Tailandia? En una familia de 5 personas durante 15 días desde Europa. Así que sin más, me despido de ustedes en este video. Nos vemos el próximo domingo. No olvides de suscribirte, de compartir el video y si estás jugando con la idea de ir a Tailandia, entonces quédate que lo que se viene en la saga de Tailandia, que te va a encantar. Sin más, me despido de ti y chao, chao y en el próximo video. ¡Chao!